Hola, soy Fran Martínez, ya me conocéis por Twitter, tengo la cuenta de la Liga en Directo y bueno, me dedico un poco a relacionar las matemáticas con el fútbol en este caso y os voy a contar cómo estoy viviendo este periodo de cuarentena aquí en casa confinado. Todo esto surge en Sevilla, yo empecé a estudiar la carrera de matemáticas, yo, digamos, en el momento en el que me planteo qué carrera quiero estudiar, dudaba un poco entre matemáticas y periodismo, que en principio son totalmente diferentes una de la otra, pero bueno, yo siempre, al final me decidí por matemáticas, pues por el tema de las salidas, que matemáticas era de las carreras con menos salida en ese momento, o sea, con más salidas en ese momento, y entonces pues me decidí por matemáticas porque también me gustaban bastante, y a medida que estaba terminando la carrera, pues ya me estaba dando cuenta de que estábamos utilizando diferentes software que podíamos relacionar con el mundo del fútbol, y entonces pues surgió la idea de la Liga en Directo en 2011, de hacer el Twitter. En principio nace como una especie de Twitter dando información únicamente, pero ya como decía, a medida que íbamos avanzando, iba descubriendo nuevos programas, pues se me ocurre la idea de ir haciendo una base de datos, de introducir la información y al final de recopilar estadísticas y poder, digamos, ofrecerla a todos mis seguidores. Y la verdad que fue algo que gustó bastante, que empezó la gente a seguir bastante a la cuenta a medida que íbamos dando datos. Y es un poco como surge la idea de la Liga en Directo. Luego ya, pues con cada vez que había más seguidores, el tema del retweet en Twitter, de compartir las publicaciones, pues era un poco exponencial, ¿no? Y gustaban a la gente, iban llegando, iban transmitiendo todos esos datos y hasta el día de hoy. Bueno, con respecto a la base de datos, yo principalmente me centro en lo que es la Liga Española. Ya he estado utilizando durante los últimos años los calendarios dinámicos también para ir actualizando la información de años anteriores, porque claro, yo en principio tengo diferentes bases de datos de las temporadas que se han disputado en el fútbol español, pero siempre es verdad que si no se utilizan fuentes de información diferentes, las bases de datos contienen errores. Al final, pues son personas humanas que van introduciendo los datos en esa base de datos y contienen errores. Entonces siempre lo ideal es que se comparen diferentes fuentes de información y a partir de ahí pues crear la base de datos, porque luego siempre digamos que es mucho más rigurosa. En el momento en el que dos fuentes de información no coinciden, ya buscas una tercera fuente de información y ya puedes comparar con, digamos, qué fuente de información es la que está equivocada y cuál es la correcta. Entonces, pues a partir de ahí, utilizando los calendarios dinámicos, hemos ido un poco haciendo lo que es la base de datos actual, la que tengo yo hoy en día, con respecto a la Liga Española, y lo tengo dividido en diferentes archivos, un archivo para cada temporada de Primera División, y luego están las últimas que están mucho más detalladas, digamos, a partir del año 2010-2011, en el que se detallan pues ya, digamos, lanzamientos al palo, pues desde lanzadores de penalti, tengo registrado cada portero desde esa temporada hacia donde se ha lanzado en cada penalti. Bueno, un poquito detallada toda la información, tanto de los jugadores de primera división como, pues, por ejemplo, comentaristas que han comentado el partido, los narradores, los pies de campo. Eso, bueno, teniendo un poquito de contacto con algunos de los canales que retransmiten el fútbol, pues son los que me suministran a mí también la información, hablo con ellos y entonces pues puedo poner también esos datos que luego al final también son datos que gustan. Es decir, hay mucha gente que me preguntan, oye, este narrador nos ha narrado varias veces y yo creo que tenemos buenos resultados, y al final se buscan y la verdad es que coincide, pues que se le da bien un equipo o algún jugador. Recuerdo también con Miguel Ángel Román, que es de los que más narran, que me dicen, oye, pásame el listado de jugadores que han marcado más goles conmigo, digamos, con él narrándolo, porque creo que Griezmann era de los que más. Y efectivamente lo busqué y era Griezmann, estaba entre los dos primeros. Entonces, bueno, un poco montando lo que es las últimas temporadas. Y luego ya aparte de lo que es la Liga Española, también archivos, pues bueno, de Eurocopa, archivos de Mundiales. Últimamente he estado también actualizando el archivo del derbi entre Betis y Sevilla, porque ya se estudian también los partidos de Segunda División, los partidos de Copa del Rey, los partidos de Europa League, que lo han enfrentado a los dos equipos. Y entonces, pues bueno, es un poco pues archivos de Excel que están vinculados entre ellos y otro archivo que son los que, digamos, recopilan un poco la información de todos esos archivos separados, que hace que al final se tenga la información de todas las temporadas completas en un mismo archivo. Sí, la verdad es que sí, yo a mí no creo que nunca me paro a mirar cuánto tiempo dedico a actualizar bases de datos o cuánto tiempo estoy en Twitter y dando datos, porque creo que la verdad es que me deprimiría un poco
el número de horas que le dedico a esto, porque al final es lo que digo siempre, de momento esto es un hobby, no es una profesión, mi profesión está por otro lado, trabajo en la universidad y eso va un poco separado, pero sí es verdad que, bueno, que me gustaría que esto en un futuro pues se convirtiera al final en un trabajo, entonces, pues bueno, se le tiene que dedicar un tiempo y una dedicación extra para que lo que empieza siendo un hobby, o lo que ahora mismo es un hobby para mí, al final pues se termine convirtiendo en un trabajo, que sería lo que, digamos, lo que a mí me gustaría en un futuro. Entonces, número de horas, pues desde el lunes y el martes que me dedico a actualizar lo que ha pasado en la jornada anterior, hasta miércoles, jueves, que ya empezamos a preparar la nueva jornada, y viernes, sábado y domingo es viendo fútbol todo el día. O sea que la verdad es que yo creo que son incontables. También es algo que me gusta, que me gusta el fútbol, me gusta ver todos los partidos. Entonces es mucho más fácil, al ser un hobby se le dedica mucho más tiempo. Por otro lado también, al estar trabajando en la universidad, pues bueno, tengo que dedicarle tiempo a la universidad, tengo que preparar clases, tengo que compaginarlo un poco, pero la verdad es que lo llevo bien, y yo creo que planificándose hay tiempo para todo, hay tiempo también para hacer deporte, hay tiempo para quedar con los amigos, para salir, para tomar algo. O sea que la planificación yo creo que es clave para que se puedan hacer diferentes actividades y pues dedicándole un tiempo a cada uno. Sí, a ver, yo ahora mismo, además de esto del Twitter, yo ahora mismo estoy compaginando esto con mi trabajo en la universidad, soy profesor de la Universidad de Jaén, y además de eso estoy haciendo la tesis en la Universidad de Granada. Es decir, que ahora mismo tengo 3 grandes proyectos, porque son bastante grandes los 3 proyectos, no sé cuál más grande de los 3, porque son los 3 gigantes, pero bueno, 3 grandes proyectos, y entonces pues intento un poco, que aunque esto es mi hobby, y sé que le dedico mucho tiempo porque es lo que me gusta realmente, al final, bueno, dar clase en la universidad también es algo que me apasiona, y la tesis es algo que al final estoy haciendo para poder terminar luego como profesor de la universidad durante mi vida. Entonces, bueno, son, digamos, 3 aspectos que en principio son diferentes, pero que la verdad es que les tengo que dedicar tiempo a los 3. Durante la semana, pues bueno, prácticamente todas las mañanas las dedico al trabajo, es decir, si no estoy trabajando, estoy liado con la tesis y estoy haciendo cosas de la tesis, porque la verdad es que bueno, aunque son 3 años de tesis, ahora trabajando serán algunos más, pero bueno, es algo que prácticamente hay que hacer todos los días, hay que estar trabajando en ello todos los días, surgen artículos, tenemos que trabajar en artículos, tenemos que publicar, y así que durante las mañanas, si no es trabajo porque no tengo que dar clases, es prácticamente con la tesis. Y por las tardes, pues hasta la, digamos, mitad de tarde, 6, 7, pues la verdad es que también es trabajo, porque algunas veces tengo clases por las tardes, si no, pues también parte de tesis. Y ya luego, pues, digamos, desde mitad de tarde que salgo un poco a hacer deporte, a despejarme y demás, para luego poder, digamos, para poder seguir por las noches, pues luego ya lunes y martes, sobre todo por las noches, me dedico a actualizar la información del fin de semana anterior, porque claro, a pesar de que o casi todos los partidos los veo y voy introduciendo la información a medida que van sucediendo los hechos, luego el lunes y el martes tengo que volver a ver los resúmenes, porque claro, muchas veces apunta el minuto mal, o apunta en la forma en el que ha marcado el gol, no ha sido con la pierna derecha, sino que ha sido con la pierna izquierda, o total, que hay que revisar esa información que he ido metiendo, porque muchas veces, pues al meterla una vez, contiene fallos, obviamente. Entonces, lunes y martes me dedico a revisar todos esos partidos, toda la jornada de liga, digamos, me veo todos los resúmenes, busco si ha habido lanzamientos al palo, si ha habido, pues, los tipos, si ha habido penalti, o si ha sucedido cualquier acción. Y ya luego, pues miércoles, jueves y viernes me dedico a preparar la nueva jornada. Pues lo mismo, a partir de 8 o 9 de la tarde, noche ya, dedico unas cuantas horas. A veces ya se me mete un poco la madrugada y termino cerca de la 1 y las 2. Pero bueno, a preparar la nueva jornada y a preparar lo que va a ser el fin de semana, porque claro, si buscamos el dato en el momento en el que sucede, está bien, porque puede, digamos, ha sucedido en ese instante y puedes publicar el dato, pero es que si has buscado lo que ha podido pasar, digamos, en un periodo anterior, si lo tienes ya preparado, tarda muy poco tiempo en publicarlo. Y aquí en Twitter funciona así. En Twitter, cuanto más rápido das la información, pues antes lo tiene la gente y antes al final se compara. Si das un dato 2 días después de un partido que ha pasado, se ha jugado 2 días antes, no tiene tanta incidencia como si lo das en el momento. Entonces hay que estar preparado para todos los escenarios posibles, y la única forma de tenerlo controlado es preparar el partido. Entonces, miércoles, jueves y viernes lo dedico a preparar la jornada, y ya desde el viernes por la noche, sábado y domingo, es ver fútbol, es tener preparados todos los datos y poner qué es lo que
lo que está sucediendo, lo que va a suceder. Y normalmente pues lo que hago es, aparte de ver el fútbol, digamos, en la tele, en cualquiera de las plataformas, aparte también suelo tener puesto en otro ordenador para ver las jugadas repetidas. Al llegar un poco más tarde, se ven un poco las jugadas repetidas, porque bueno, siempre, en casi todas las jornadas pasa pues que si no hay duda en quién ha sido el goleador, hay dudas en el minuto en el que se ha marcado, porque claro, a veces cambian de minuto muy rápido, o dudas del asistente, entonces lo suelo ver en 2 dispositivos diferentes y así pues intercalo un poco y ya veo el partido de las 2 formas. Y ya bueno, una vez que acaba la jornada, el domingo, ya empieza otra vez el lunes y ya es otra vez volver a actualizar la información de la jornada. Ha cambiado radicalmente. Es decir, ahora no llevo un esquema tan definido como lunes y martes, actualizar miércoles, jueves y viernes preparar, porque más que nada es que ya no hay jornada, o sea, no tengo que preparar nada. Entonces ya prácticamente es todos los días ir actualizando base de datos, y ya no solo actualizar, que actualizarla en la primera semana ya lo tenía prácticamente todo actualizado, lo que había sucedido en jornadas anteriores, sino también pues recopilar más información. Es decir, cuanta más información se le dé, como os decía al principio, cuanta más información se le dé al lector, en este caso, pues mejor. Entonces, pues a lo que me dedico es a ir introduciendo información en la base de datos de temporadas anteriores, en los que todavía no tengo metidas en el ordenador, o de otros deportes, pero bueno, al final el esquema que sigo en mi día a día es el mismo, es decir, por la mañana y prácticamente hasta esta hora de la tarde, sobre las 5 o las 6, a lo que me dedico es a trabajar, tanto en el trabajo como, bueno, ahora el tema de responder correos, que ya como hemos hablando, son bastantes los que tengo que responder. Y ya luego, pues a partir de las 6, un poco de deporte y demás, despejarme un poco. Y ya después, pues me dedico a lo que es el Twitter, a seguir metiendo información en la base de datos también, y actualizar un poco todo lo que tengo. Pero sí, el esquema, digamos, de cada día sigue siendo el mismo. Por la mañana el trabajo, luego un poco de deporte y después dedicarme a la actualización. Últimamente, por ejemplo, tenía muchas ganas de hacer una base de datos muy detallada del Cádiz, y la tenía un poquito apartada pues por el tema de que, claro, estamos en el día a día, que termina la jornada el lunes y empieza el martes la Champions, el jueves está la Europa League, el viernes de nuevo empieza otra vez la jornada, y entonces pues esa la tenía un poquito aparcada, revisando también, porque ya sabemos que en mucha base de datos pues siempre se cuela algún fallo, entonces tenemos que ir comprobando que todo vaya bien, y también pues a seguir viendo fútbol, a ver fútbol. Desde muchos canales están poniendo muchos partidos repetidos históricos, y me dedico también pues a ver un poquito fútbol del pasado, que no conozco tanto, y así ver jugadores que bueno, por los nombres a todos nos suenan, pero que quizás no los hemos visto jugar tanto y no hemos visto cómo se desenvolvían en el terreno de juego. Entonces pues un poco también a verlos y a disfrutar también del fútbol, no en directo, pero bueno, repetido en este caso. Además de lo que es el fútbol, también tenía otra base de datos también un poco desactualizada por el tiempo que nos come un poquito, que es el del pádel. Y durante esta cuarentena también pues me ha servido pues, para darle un poquito más para ir introduciendo más información, para actualizarla y para ponerla un poquito al día. Y bueno, y ahora ya que nos viene en breve volverá todo a la normalidad, que volverán otra vez las competiciones, pues a tener más datos para poder aportar en Twitter a todos mis seguidores, y así, bueno, llegar a cuanta más gente mejor, que al final es de lo que se trata. Sí, yo me quedaría con uno que fue, la verdad es que fue algo, bueno, bastante curioso, que ya sabéis que a mí me gusta siempre dar un poco unos datos pues que no tengan solo relación con el fútbol, sino que tengan un poquito más que sean un poquito más amplios, que se relacionen con otras cosas. Y recuerdo, creo que fue en 2013, cuando el Barcelona, creo que fue un partido contra el Milán en Copa de Europa, en Champions, en la que se estaba jugando la clasificación para la siguiente ronda, y necesitaba un 4-0 para superar la eliminatoria contra el Milán. Recuerdo que por aquella época fue la época de cónclave, es decir, que no había papa, se estaba decidiendo a ver quién iba a ser el nuevo papa, y me dio por buscar los resultados que había tenido el Barcelona durante época de cónclave. Fue algo que se me ocurrió y dije, pues vamos a buscar. Y resultó que, digamos, durante toda su historia, toda la historia del Barcelona, siempre que había jugado en época de cónclave, que había sido 5 o 6 veces, había ganado exactamente por 4-0. Y aquella noche necesitaba un 4-0, creo recordar, para pasar. Bueno, eso lo puse 2 o 3 horas antes del partido, y el partido al final terminó 4-0, ese partido contra el Milán.
Entonces, bueno, al día siguiente estaba el tuit en todos los medios de comunicación diciendo que, bueno, que ojalá haya cónclave, claro, el mundo deportivo es por los diarios del Barcelona, diciendo que ojalá hubiera cónclave pues en casi todos los partidos de Champions, ¿no? Para que se repitiera un poquito el resultado. Yo creo que ese es el más característico. Luego también recuerdo otro del Sevilla, relacionado con el Sevilla y la Copa de la UEFA, y era que cada vez que Ramón García y Ani Gartiburu daban juntos las campanadas, el Sevilla llegaba a una final europea. Entonces, bueno, también cuando lo puse y el Sevilla ese año llegó, no sé si fue en 2017, que también llegó a la final de la UEFA, bueno, pues recuerdo que Pepe Castro en la radio del Sevilla llamó en directo a Ramón García, llamó a Ani Gartiburu, los invitaron a los dos a la final de la Copa de la UEFA, de la Europa League, y bueno, también se hizo un poco famoso pues por el hecho de que es algo que está un poco está relacionado con el fútbol, pero está fuera del fútbol, y creo que eso es lo que hace que guste un poco más, porque no es un simple dato de número de pases, de número de ocasiones, sino que se abre un poco el abanico, y eso pues la verdad es que gusta a la gente, porque al final llega bastante a lo que son todos los aficionados. Hay mucha gente que me pregunta por datos, que me pide pues, datos de su equipo o datos digamos, pues, de alguna selección, también aparece. Y la verdad es que yo estoy encantado de tener la base de datos, porque ahora mismo sí la verdad es que es complicado. Ha surgido la posibilidad de subirlo a una página web, de hacer una página web con las bases de datos que tengo. Pero bueno, creo que sería dedicarle un tiempo extra del que ahora mismo no dispongo, pues por el tema de que también estoy trabajando en otra cosa y que esto ahora mismo es un hobby. Y creo que nada más con irlo actualizando cada jornada, ir añadiendo información, ya me ocupa prácticamente la vida entera. Entonces, bueno, ahora mismo no está accesible para el público, no puede acceder cualquiera, pero sí es verdad que yo digo que cualquiera que me pida cualquier dato de su equipo o de quien sea, que me lo pregunte por Twitter, y yo estoy encantado de poder resolver, digamos, esa duda o de, digamos, dar la información, porque muchas veces es verdad que a todos nos pasa, nos montamos grupos de amigos y empezamos a hablar de fútbol, porque a todos nos gusta el fútbol, y empezamos a decir, pues bueno, yo recuerdo esa temporada, pero ¿qué jugador fue el que marcó? Y es verdad que surgen así las conversaciones, y muchas que me estoy jugando una cerveza, que quiero ganar la cerveza a este colega, y entonces pues sí, yo encantado de responderle, le respondo sin ningún problema, y bueno, y al final es eso, es compartir con la gente, poder pues, estar cercano a la gente. A mí yo creo que eso es también algo que me distingue después de gente de periodistas que tienen muchísima información, de que tienen una base de datos gigantesca, pero claro, al final pues tienen millones de seguidores, y es verdad que te preguntan mucho, y que a mí me pasa muchas veces de que no puedes responder a todo. A mí me encantaría poder responder a todos, pero muchas veces como que tampoco da un poco la vida. Yo siempre intento responder a todo el mundo, porque a mí la verdad es que no me cuesta y me gusta tener ese trato cercano con la gente, porque luego al final es gente que te sigue, que le gusta lo que hace. Entonces, pues la verdad es que sí me gusta tener ese trato con la gente, y si te piden datos, pues al final ofrecerle esos datos y dárselo, porque es lo que digo, al final lo que hace que el Twitter sea tan grande es esa gente que te sigue. Y yo me dedico a ir introduciendo información, pero la mayoría de las personas pues me preguntan a lo mejor, oye, ¿has mirado qué fue lo que pasó la última vez? Y a lo mejor a partir de ahí pues surge la idea de decir, uy, pues es verdad, eso no lo había pensado, ya te buscas tú el dato. Pero al final pues muchas ideas no surgen de mí, sino que pues la misma gente la que lo pregunta. Hay de todo. La verdad es que, bueno, por un lado sí hay bastante gente que bueno, que no te sigue día a día, que no sabe qué es lo que tú haces y ve un tuit suelto sin conocer el contexto de dónde viene el tuit. Y al final creo que los datos tanto de fútbol como datos de cualquier, digamos, en cualquier aspecto de la vida, es muy importante el contexto en el que se dé el dato. Porque si nosotros sacamos un dato de contexto, se puede interpretar de una forma que no es la correcta. Y entonces, pues en Twitter suele pasar a veces. Se saca un dato de contexto o se busca la forma de que, bueno, has puesto este dato para perjudicar a mi equipo, o le has dado mala suerte a mi equipo, que eso me lo dicen mucho y me hace bastante gracia. Es por tu culpa, tu equipo ha perdido por tu culpa. Y entonces, pues bueno, eso la verdad es que sí se da también en Twitter. Aparece la gente que critica un poco, pero bueno, la verdad es que la mayoría te agradece el trabajo, te felicita, están encantados de seguirte, y bueno, es lo que digo siempre, en la red social de Twitter tiene muchas cosas buenas, es verdad que tiene también algunas cosas malas, pero predomina lo bueno. Yo creo que predomina lo bueno. Sí, la verdad es que ahora que hemos estado durante un periodo, un mes y medio, ya casi 2 meses,
que estamos sin fútbol aquí en España, pues la verdad es que llegan los fines de semana y se hace un poco raro. La verdad es que se hace un poco raro el no tener fútbol. Tenemos la ventaja, la gran ventaja ahora de que, bueno, utilizando internet puedes llegar o puedes ver prácticamente cualquier liga del mundo. Y buscando un poquito, pues vi que la liga de Taiwán la emitían en abierto, que se emitía a través de YouTube. Y estuve viendo varios partidos, de hecho estuve viendo. Y la verdad es que bueno, es conocer ligas diferentes, es conocer un poco la forma de jugar de equipos diferentes. Y ya no solo esa liga, sino, bueno, en Bielorrusia igual también siguen jugando. Y lo mismo, pues conocer sistemas de juego diferentes, aficiones diferentes, jugadores diferentes. Y así se pasa un poco más este mono de fútbol que tenemos todos y las ganas de que vuelva el fútbol aquí tanto en España como en Europa cuanto antes. La verdad es que, bueno, es a lo que se dedica una hora los fines de semana, que no tenemos fútbol en España. Creo que sí que se va a terminar la liga. Yo creo que bueno, sí me surgían más dudas en segunda B y en tercera porque es algo que no genera tanto dinero, digamos, como la primera y la segunda división. La primera división y la segunda generan mucho dinero, ya no solo, digamos, con la venta de entradas, sino nada más que con los derechos de televisión se genera muchísimo dinero. Y entonces yo estaba prácticamente casi convencido de que, bueno, dentro de esta pandemia algo extrañísimo tendría que suceder para que no se terminara. Ahora es verdad que estamos viendo que se están dando pasos y cada vez más tenemos claro que la liga se va a terminar. Es decir, a mí me surge la duda ahora de ver cuándo se van a jugar esos partidos, porque sin ir más lejos, ayer miraba la temperatura, ayer o antes de ayer, no recuerdo, miraba la temperatura que hacía en Sevilla y eran las 12:30, 10, no sé, entre las 10 y las 12 de la noche y hacía cerca de 30 grados. Entonces, yo no sé si los jugadores ahora mismo, después de estar 2 meses inactivos, están preparados para jugar a una temperatura de 30 grados a las 12 de la noche. Es decir, si el partido se pone a las 7 de la tarde, ya no solo en Sevilla, se juega en Granada, en cualquier sitio del sur donde digamos, el sol da bastante, donde se hace bastante calor. Vamos a ver los horarios que ponen también, cómo lo introducen, cómo lo plantean, porque creo que va a ser bastante importante. Pero sí, yo estoy convencido de que van a apretar para que la Liga y la Champions también se termine. La Champions quizá tiene la ventaja de que se va a poder disputar a partido único, que creo que va a ser una ventaja porque así no se tiene que jugar la ida y la vuelta, y el partido único en campo neutral, que creo que va a ser lo mejor para todos, un partido único en campo neutral. Sin embargo, en primera división pues se van a tener que jugar los partidos que falten. Y yo creo que, bueno, al final si Sanidad da el ok, digamos que todo el mundo está dispuesto a jugar y de verdad no hay ningún riesgo, es un paso más para esta vuelta a la normalidad que todos deseamos. Es decir, que vuelva toda la normalidad, que volvamos a estar un poco como estábamos antes y que sea cuanto antes. Siempre, como digo, siempre que Sanidad del ok, de que no hay ningún problema y de que todos los jugadores han pasado test y demás para que puedan jugar. Estaba el caso, digamos, en el momento en el que se corta la liga, yo lo primero que hice pues fue irme a ver cuál era si había algún caso de empate a puntos en la zona de playoff. Es decir, porque claro, hay equipos que están cuartos clasificados, que en principio se dijo de jugar un playoff entre los 4 primeros clasificados de cada grupo, hacer un playoff express, digamos, que se jugase así, digamos, de manera rápida para agilizar un poco todo. Y lo primero que se me ocurrió es qué pasa con esos quintos clasificados que estén empatados a puntos con el cuarto clasificado, que tenga el cuarto clasificado esté por encima, pues bueno, por el golaveraje general, pero ese quinto club, digamos, el club que ocupa la posición quinta, le haya ganado su partido o sus 2 partidos al cuarto, porque claro, podría haber caso de lo que pasara. Y efectivamente encontré un caso, no sé si en el grupo 11, me parece, creo recordar, de la tercera división, en el que sucedía esto. Es decir, en el que sucedía de que el quinto le había ganado su partido, había disputado solo un partido, se lo había ganado al cuarto, pero el cuarto estaba por encima del quinto por tema de golaveraje general. Claro, entonces lo siguiente que hice fue irme al reglamento de la Federación Española para ver qué era lo que el reglamento decía al respecto. Y el reglamento lo que dice es que una vez que la temporada finaliza, lo que se cuenta es el golaveraje particular entre los 2 equipos. Entonces, ahí ya surgía la duda de si la Liga iba a determinar, en este caso la Federación iba a determinar que la Liga se había dado por finalizada
o se había suspendido, porque es que, claro, depende mucho de la palabra que utilicen, surge, digamos, una posibilidad o surge otra. Porque si la temporada se da por finalizada, el quinto, por reglamento, debería pasar al cuarto. Es decir, el reglamento de la federación no decía en ningún momento que se debían jugar los 2 partidos ni nada. Decía que en los enfrentamientos individuales, el que hubiese ganado, el que tuviese mayor cantidad de puntos, creo recordar, era el que estaba por encima. Entonces, en ese momento, el quinto tenía 3 puntos y el cuarto tenía 0 puntos porque había perdido ese partido. Entonces, si la temporada se da por finalizada, el quinto debería haber sido el cuarto. Entonces, situaciones como esta surgían. En el grupo 13, creo recordar, que había equipos que no habían jugado un partido. Entonces, también surgía la posibilidad de qué se hacía en ese grupo. Yo creo que la situación es muy complicada. No tanto en primera y en segunda, como decíamos, que eso al final yo creo que se va a terminar. Y si no se termina, pues bueno, hay muy pocos casos. Pero la tercera división y la segunda B, la situación es complicada. Porque ahora mismo, aparte de surgir esa posibilidad, es que hay equipos que no han jugado el mismo número de partidos que otros. Entonces, o se lleva todo a una primera vuelta o se deja, que tampoco es justo, porque claro, los equipos que hayan ganado ahora sus últimos partidos te van a decir, ¿y ahora por qué lo llevamos a la primera vuelta? Cualquier decisión que se tome va a ser injusta, seguro. Así que bueno, veremos al final qué es lo que deciden y cómo montan ese playoff express, porque también surgió la posibilidad de que jugasen los 8 primeros. Eso también lo leí, de que había surgido la posibilidad, de que se había estudiado. Entonces, hay una multitud de opciones. Ahora, la idea es elegir cuál es la opción válida, la que menos perjudica a todos, pero la verdad es que va a estar complicado y que al final algún equipo va a salir perjudicado seguro. La verdad es que como vivo ahora mismo en Granada, que vivo, digamos, porque estoy haciendo la tesis allí, estoy trabajando en Jaén, durante el año prácticamente estoy allí solo. Entonces coincidió este fin de semana que me bajaba la línea, que me bajaba aquí a casa de mis padres. Entonces la pandemia me pilló aquí en la línea y he pasado durante todo este mes, casi ya 2 meses, lo he pasado aquí acompañado, por lo menos por mi familia, y creo que también es, como decía, es beneficioso porque, bueno, puedes compartir también tiempo con alguien con el que normalmente en tu día a día no cada uno está por su lado, digamos, haciendo sus cosas, cada uno con su vida. Y ahora, pues, en este tiempo sí es verdad que hemos podido estar un poco más unidos también y compartir momentos juntos, que es importante. Pues personalmente lo que más echo de menos es el poder salir a hacer deporte a la calle. Es decir, el poder salir a correr, que ahora sí lo estoy haciendo por fin. Es decir, me estoy levantando a las 7 de la mañana para no coincidir con la menos gente posible en la calle y poder hacer deporte y estar en la calle, salir a jugar al fútbol, salir a jugar al pádel, que también me gusta. Y luego también pues, compartir tiempo con mis amigos en cualquier terraza, ¿no? El poder charlar, el poder estar tranquilo en la calle, el no cruzarte con gente y estar pensando tengo que estar a una distancia determinada, vaya a ser que pase esto, vaya a ser... Entonces, bueno, eso es un poco lo que más echo de menos. La verdad es que, aunque esta pandemia ha tenido muchísimas cosas negativas, a mí me gusta también destacar las cosas positivas. Y creo que también ha tenido cosas positivas esta pandemia y tenemos que verle ese lado positivo a las cosas que han surgido. Y es que yo creo que han florecido, digamos, las buenas personas en esta pandemia. Se ha salido a los balcones a aplaudir, se ha reconocido también el trabajo de los sanitarios, que no se reconocía tanto como creo que se está reconociendo ahora. Y bueno, yo creo que también que habrá una generación de niños y niñas pequeños ahora que han visto cómo se está reconociendo el trabajo de los sanitarios, que están deseando que lleguen las 8 para salir a aplaudir. Y ojalá esto sirva para que esos niños y niñas que ahora aplauden en los balcones, al final pues terminen con esa vocación de ser médico o de esa medicina y sean luego los que consigan que el sistema sanitario aquí en España pues aumente y que sea aún mejor todavía gracias a este periodo en el que bueno, ha sido catastrófico para España. Pero que pues, saquemos el lado positivo y veamos pues, todo ese tiempo, digamos, con nuestra familia o con las personas con las que hemos convivido y que saquemos esas cosas positivas que, aparte de que hay mucho negativo, también quedan esas pequeñas partes positivas. Durante esta cuarentena, lo primero que me propuse fue decir, vamos a estar mucho tiempo en casa. Y lo que no me puede pasar es estar tirado en el sofá o con el móvil o con el ordenador todo el día. Es decir, me propuse que algo tenía que hacer y empezar a aprender nuevas cosas o hacer cosas que antes no hacía. Entonces, bueno, una de las cosas que he hecho ha sido aprender a tocar la guitarra, que tenía muchísimas ganas de aprender a tocar la guitarra.
y bueno, me defiendo. Es decir, no todavía no doy la talla, pero bueno, por lo menos me defiendo y al final pues se hacen diferentes cosas. Aquí en el patio también tengo una canasta de baloncesto, tengo una mesa de ping-pong y también pues lo compagino con otros deportes. No es fútbol, no es pádel, digamos, que son los que más me gustan, pero bueno, los compagino con otros deportes y también pues aprendiendo a hacer cosas que antes no hacía y que al final lo que tenemos que hacer es que cuando termine este periodo que ha sido, bueno, tan malo para todos, que miremos atrás y digamos, bueno, aunque ha sido malo, sacamos esa parte positiva, hemos aprendido también cosas y no nos ha servido simplemente para tiempo de estar en casa y que haya sido un tiempo perdido, sino que lo hemos empleado en otras cosas que a menudo no hacemos, pues porque el ritmo de la vida no nos da, el ritmo de la vida nos hace estar siempre en otras cosas y bueno, pues también pues, poder compartir tiempo con la familia y disfrutarlo también. De challenge así diferentes, no sé si hice alguno, pero no lo recuerdo. Bueno, al tener la canasta abajo, sí es verdad que el mayor challenge ha sido jugar al baloncesto e intentar meter las máximas posibles seguidas, que la verdad es que no me defiendo demasiado en el baloncesto, pero bueno, se ha intentado durante la cuarentena, se ha hecho lo que se ha podido. La verdad es que no soy demasiado de películas, no soy demasiado de ver películas, pero la verdad es que las series sí me gustan y la última que he visto varias, pero bueno, estoy viendo ahora una del Sunderland, que además he escuchado muy buena crítica de ella y la estoy viendo ahora, acabo de empezarla. Sé también que hay otra del Manchester City también, que tiene también muy buena crítica. Una de las últimas que vi, que para mí es mi serie favorita ahora mismo, es la de La Casa de Papel, que además sé que o la amas o la odias, hay una relación de amor-odio entre los seguidores y los detractores de La Casa de Papel. Y bueno, con respecto a series, esa para mí es la que más me gusta. Con respecto a libros, hay un libro que me recomendó precisamente Miguel Ángel Román hace poco, el periodista de Movistar, y es el que cuenta la biografía de Robert Enke, el que era portero del Barcelona, que al final se termina suicidando por no poder soportar toda la presión a la que se somete un jugador de fútbol y todavía más un portero de fútbol. Es decir, porque no somos conscientes, o yo por lo menos antes de leer el libro, no era consciente de lo que es la vida de un futbolista día a día. Estamos acostumbrados a verlo en la tele, digamos, en el periodo de deportes o en diferentes programas, y lo vemos pues como un poco superhéroes que siempre salen felices, que suben fotos al Instagram pues bueno, con unos cuerpos de 10, de modelos, y que viven felices, pero la realidad no es esa. La realidad es que bueno, que son personas al final y tienen momentos buenos, tienen momentos malos, y Robert Enke no pudo superarlo. Hace poco también estuve viendo el documental de Andrés Iniesta que ha salido hace nada, y refleja un poco pues la realidad de un futbolista y cómo él pasó por ese momento de depresión en el que estuvo a punto de dejar el fútbol, en el que y él lo dice, lo comenta él, lo comenta su padre, lo comenta su madre, de que con 20 y tantos años se mete en la cama de sus padres una noche a las 4 de la mañana y le dice que es que no quiere dormir solo. O sea, a mí la verdad es que todavía el haber visto eso se ponen los pelos de punta, es decir, como un jugador que lo tiene absolutamente todo en la vida, que ya tiene la vida resuelta, con cerca de 30 años se mete en la cama de sus padres a las 4 de la mañana y quiera dormir acompañado, porque es que no puede dormir solo de esa presión que siente, de esa autoexigencia que tiene. Entonces, bueno, creo que también es bueno para aquellos que seguimos el fútbol el ver la cara del futbolista fuera de los focos un poco, porque estamos acostumbrados, como decía, a verlo siempre en el Instagram, en diferentes deportes en los que siempre salen sonrientes, y el verlo desde otro punto de vista quizás nos invite a reflexionar sobre cuando nosotros hacemos algunas conclusiones de algunos partidos que ellos hacen, o el insulto fácil que siempre aparece tanto en los campos de fútbol como, bueno, ahora por las redes sociales. Igual ver a los futbolistas desde otro punto nos ayuda a reflexionar y a no insultarlos directamente, o al no hacer esos juicios que hacemos a veces demasiado rápido, y a veces pensar pues que son personas, y como personas tienen momentos buenos y momentos malos también. Daros ánimo, es decir, es una situación que está siendo complicada para todos está siendo bastante difícil, pero bueno, al final, como hemos comentado, que saquemos cosas positivas, que no quede este tiempo de cuarentena, tiempo en casa, como un tiempo perdido, sino, como decía, que bueno, que cuando pase todo esto, cuando estemos de nuevo en los bares, disfrutando, viendo el fútbol, riendo, miremos atrás
y digamos que todo este tiempo de cuarentena al final nos ha servido para algo, para ser mejores, en el aspecto en que cada uno quiera mejorar, en que cada uno vea que puede ser mejor, pues que lo emplee durante este tiempo, que ahora todos podemos estar con nosotros mismos mucho tiempo y poder reflexionar, pues que se emplee todo este tiempo para mejorar y para al final ser mejores personas, bueno, que yo creo que durante nuestro día a día no tenemos tiempo para ello, pues porque tenemos una vida prácticamente todo frenética, en el que prácticamente corremos durante todo el día. Así que bueno, creo que es un buen momento para pararnos a pensar, reflexionar y utilizar este tiempo para disfrutar otras aficiones, para quien tenga otras aficiones y al final ser mejores. Estamos ya a punto de terminar, vemos ya la puntita del iceberg, así que cuanto antes pase, y seguro que ya mismo estamos otra vez en los campos de fútbol y comentando datos y estadísticas en Twitter, que es al final lo que nos apasiona a todos.